Buenos días. Hoy tenemos con todos nosotros a Andrea Sibaja, piloto de la World Racing Circuit y propietaria del equipo Box 77. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Esperando para hacerte esta entrevista. Primero de todo, para la gente que no te conozca, ¿cómo empezaste a entrar en el mundo de las carreras? Bueno, tenía 18 años, muchos años acumulados de pasión por el motociclismo y en concreto de la competición. No sé por qué, porque no tenía antecedentes familiares, llamémoslo así, pero siempre digo que creo que esto es algo que se lleva dentro y que no se puede ocultar o tapar o digamos que intentar obviar. Así que con 18 años por primera vez entré al karting con una big bike. Me di 3 buenas leches, pero también me di cuenta de que quería intentarlo sí o sí, como fuera. Por supuesto, era muy complicado porque empezaba tarde, no lo siguiente, pero había que intentarlo. Había que intentarlo y a ello nos pusimos mano a la obra. ¿Podríamos decir que fue como un amor por primera vista cuando te subiste a la moto? Sí, 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 seguro. Mi padre tenía la típica moto de salir de ruta los domingos, pero bueno, nada que ver con la competición. Yo le pedí varias veces a ver las carreras, los circuitos y desde luego que sí, que fue un amor a primera vista. Y ya cuando pruebas la sensación, eso ya no sé cómo definirlo, pero algo en lo que te pierdes del todo. Y tú lo has dicho, entraste con 18 años en un mundo que entras muy joven ya a empezar a competir. ¿Fue muy difícil adaptarse? ¿Te pusieron trabas por ser tan mayor, por decirlo de alguna manera? Bueno, fue muy difícil, claro que fue. Trabas no, pero tienes que intentar recuperar en el menor tiempo posible los perfectamente 12, 13 años de experiencia que tienen normalmente los pilotos a esa edad ya. Ahora tenemos la escuela y hay niños que vienen ya desde los 4 años, incluso 4, 5, 6. Entonces, desde luego que al final esto es como los idiomas, como cualquier deporte, o lo más pronto que pueda empezar a practicarlo, más las personas somos esponjas, adquirimos todo lo necesario de forma más fácil y además, pues, continuado en el tiempo y repetido a lo largo de tu año hace que llegado a una edad, pues, tengas una práctica y tengas un manejo que ha sido resultado del trabajo de todos esos años. Y yo no lo tenía. Entonces fue muy, muy difícil, por supuesto que sí, muchas carreras de quedar última, muy frustrada, llorando, pensando además porque como los medios económicos eran muy escasos, pues que se acabaría todo, porque a la vez como no lo haces bien es muy difícil encontrar el sustento. Pero bueno, siempre digo que cuando alguien trabaja de forma incansable por lo que quiere hacer, tendrá que pasar momentos difíciles, pero lo acabará consiguiendo. ¿Y por qué campeonatos fuiste pasando hasta llegar al campeonato que estás ahora, el primer mundial femenino que se hace de motociclismo? ¿Qué paso fuiste siguiendo hasta llegar al campeonato donde estás ahora? Bueno, comenzamos con un campeonato de Andalucía de pit bike. Seguidamente fuimos a uno de 125, ya en circuitos grandes. Fui por primera vez a Jerez, que fue un día inolvidable también. Eh, Hicimos 2 años este campeonato de 125 y luego ya tuvimos que dar el salto a las 600. Por supuesto no estaba preparada, pero no teníamos otra opción porque ya por edad y por el cambio que se estaba viviendo en ese momento entre los 2 tiempos y los 4 tiempos y las categorías existentes, no tenía otra opción. Por tanto, luego, pues bueno, tuve que estar unos cuantos de años en las 600 para realmente adquirir un poco el nivel que es necesario para pilotar una moto que ya corre mucho, frena mucho, te exige muchísimo en todos los aspectos. Pero bueno, finalmente pues conseguí ser campeona de Andalucía y ahí ya nos quedamos ahí un poco en tierra de nadie porque, bueno, ¿cuál era el siguiente paso? No había salido nunca de Andalucía, ya sí que empezaba a controlar bastante las 600, así que decidimos ir al europeo. Lo que era el FIM Junior, ahora el mini mundial, ¿no? Que tenía una Copa Kawasaki. Entonces decidimos disputarla con el primer objetivo de aprender los circuitos de toda España, salir de Andalucía.
Entonces ya desde un primer año era la única chica en parrilla, bueno, y la única chica en el campeonato y pero poco a poco, pues bueno, nos fuimos enterando y fue yendo la cosa mejor. Disputamos un segundo año y ahí empezó a hacerse también el Campeonato de España femenino, fue el primer año. Entonces empezamos a hacer las dos cosas a la vez. La verdad que nos fue bastante bien, lo que pasa que ahí tuve la primera de mis gordas caídas porque otro piloto se fue al suelo, o está claro que sin quererlo y sin querer me dio bastante fuerte y me rompí la espalda, 4 vértebras, me rompí el pie, me tuve que operar. Además, no me realizaron bien la primera operación del pie y esto me llevó a tener que operarme 3 veces más, o sea, un total de 4 veces, el pie derecho y bueno, estuve varios años disputando el Campeonato de España femenino, pero con muchas intermitencias por mucha mala suerte con las lesiones. Y ya finalmente, pues hace 2 años hicimos el Campeonato Iberoamericano en México. Continuamos disputando el Campeonato de España femenino todos los años que se ha realizado el campeonato, nosotros hemos participado. Y finalmente, bueno, empezamos este año esta aventura mundialista, pero en 2017 ya hice 2 wildcards en Super Sport 300. Fue el primer año de la categoría e hice los 2 wildcards de las 2 carreras de España. Fueron Aragón, que fue la primera carrera de la historia también de la categoría de Super Sport 300 en el Mundial de Superbike, e hicimos la prueba de Jerez. Con la creación de este año del Mundial Femenino, de también otras categorías como viene siendo la Fórmula 1, que se creó hace un año la F1 Academy, ¿tú crees que se están realizando las acciones necesarias para fomentar a las jóvenes pilotos que quieran seguir dando el paso a categorías más grandes? A ver, no es un trabajo fácil. Creo que se está trabajando mucho en ello, pero creo que también las chicas tenemos que poner mucho de nuestra parte, también tenemos que trabajar mucho para ello. Siempre se pueden intentar más cosas, por supuesto, pero bueno, por ejemplo, ahora desde la Federación Española de Motociclismo se están haciendo campus, se está viendo como cada vez más en las parrillas de los campeonatos de mini velocidad se están encontrando más chicas. Se ha hecho todo lo posible por llevar a cabo el Campeonato de España femenino de velocidad y bueno, también de otras especialidades, ¿no? Lo que pasa es que en la velocidad es donde hemos ido un poquito más con retraso las chicas, ¿no? Pero bueno, creo que se está poniendo bastante de parte de las distintas entidades que, digamos, pueden llevar a cabo un poco todas estas cosas. Por supuesto que siempre se podría hacer un poquito más, pero es que no es un trabajo fácil, hay que tenerlo en cuenta. Y también, pues como decía, las chicas creo que estamos dando todo lo que podemos. Creo que, por ejemplo, este año en esta primera convocatoria del primer Mundial Femenino de Velocidad, bueno, se está viendo las ganas que tenemos todas, se está viendo cómo son unos inicios tal cual, hay que desarrollarse un poco, han cogido un poco a las chicas de cada país cuando cada una estábamos disputando una categoría distinta, en un campeonato distinto. No era nada fácil elegir, aunar todas, intentar buscar un nivel más o menos próximo, pero bueno, creo que todo va en viento en popa y seguro que además esto es digamos que esas fases iniciales que son siempre más complicadas, pero que harán que luego los próximos pasos vengan un poquito más rodados. Hablemos de tu equipo, el Box 77 Racing. ¿Cómo surgió la idea de crear el equipo? Bueno, el equipo es propiedad de Luis Castro, lo primero. Él fue piloto, de hecho todos llevamos el 77 porque es su año de nacimiento. Él el 77 llevó durante toda su carrera deportiva. Él hizo wildcard en el Mundial de MotoGP en 2,5 con Fonsi Nieto. Tuvo un poco una trayectoria, digamos, parecida, porque sin tener un poco un referente dentro de la familia, sintió esa llamada por dentro, no pudo rechazarla, como quien dice. Y no solo compitió, sino que creó el equipo que está a punto de cumplir 30 años, o sea que tiene una historia increíble, que ha participado en todos los mundiales posibles y que, bueno, pues que intenta ayudar a muchos pilotos porque el principal objetivo del equipo es el de intentar dar cabida sobre todo a gente con muchas ganas, con talento, por supuesto, porque es necesario y con mucho trabajo. Así que, bueno, yo me considero la parte ejecutora un poco y entre todos ponemos nuestro granito de arena para que todo salga lo mejor posible, para que a la vez seamos una familia, que creo que es algo que nos destaca bastante y que es parte de nuestro secreto, que no es un secreto, sino el de
el de que todos lo tomemos como algo muy personal, que creo que es lo que hace que la gente trabajando con pasión. Bueno, y tenemos también la escuelita, que intentamos pues a los pequeñitos, ir dándole un poquito también de formación para que vayan creando su propio camino en este difícil deporte. ¿Cómo es pilotar al mismo tiempo que es una escudería que es, podríamos decir que es como tuya? ¿Cómo es? ¿Te sientes más responsable cuando te subes a la moto? Porque dices, ostras, si la lío demasiado, no me repercute a mí, repercute también al equipo y todo eso. Bueno, a ver, está claro que te hace ser más consciente de las cosas. También esto, pues bueno, no es fácil porque muchas veces vas a la moto pensando más en todo el trabajo que hay que bueno, que en uno mismo, ¿no? Pero desde luego que también a la vez es algo que me motiva mucho. Desde que empecé con las lesiones y empecé a trabajar un poco más también en los años que estuve en Qatar y estuve trabajando con los pilotos, descubrí algo que antes no me imaginaba y es que el trabajo con los chicos y un poco sus resultados y su éxito también los puedes vivir en gran parte como si fueran los de uno mismo. Y esto es una cosa que llena muchísimo y cuando la haces, bueno, pues te hace que también se te caigan las lágrimas cuando vienen buenos momentos, te hacen que lo sufras como cuando es contigo mismo y es muy bonito, es un trabajo muy bonito. Entonces es muy bonito el estar viviendo el fin de semana con los chicos, trabajar con ellos, que tengamos que estar pendientes de las distintas cosas, pero luego a la vez montarme en la moto e intentar dar lo mejor de mí misma. Muchas veces también me sirve mucho las cosas que hay que hablar con los chicos y un poco los consejos que hay que darles, las cosas que tienes que ir un poco manejando como que te hacen que la asumas todavía tú un poco más, ¿no? Cuando en un momento muy reciente te tienes que montar tú también en la moto. Y es como una experiencia muy completa, porque, bueno, disfrutas siendo tu piloto, pero disfrutas estando ayudando y siendo de una forma partícipe en todo el trabajo y en todo el camino de otros pilotos también. ¿Y cómo se decide desde la parte del equipo ahora el tema como, yo qué sé, proveedores, sponsors, cómo escogéis a los pilotos? Bueno, como decía, es un trabajo conjunto. Hay varias patas importantes que siempre estamos un poco a la vez que trabajando en el presente, mirando hacia el futuro y viendo un poco qué es lo mejor para el equipo. Hablo en cuanto a, como comentaba al principio, patrocinadores y proveedores, pero por supuesto que lo importante, el tema de los pilotos, como decía antes, nuestro caso no es el de simplemente que haya pilotos que pasen por nuestra agrupación como otro más para cumplir con el año que le toca y luego salir tal como vino. Nuestra forma de trabajar es distinta, tratamos de un poco más de desarrollarlos, tanto como personas como pilotos. Entonces, esto normalmente implica que no hay un acuerdo con los pilotos como lo puede haber en otros casos, sino que hay más un trabajo personalizado. Un poco a nivel de desarrollo, por ejemplo, quiero destacar el caso de Tomás Marín, un chico que está en el Campeonato de España, que llegó a nosotros, un grandísimo apasionado que el año pasado estaba peleando por puntuar en el Campeonato de España y que este año está disputando podiums, que ha hecho 2 veces primera línea de parrilla después de un cronometrado y que no ha sido de otra forma más que de trabajar juntos, no solamente en los fines de semana de carrera, sino durante todo el año en todos los ámbitos que implica este deporte y todos los días del año y a todas las horas del día. Entonces, esto es un poco nuestra forma, más que la de simplemente que un piloto, por ejemplo, los años que hemos ganado algún título, es muy fácil que la gente quiera venir a una estructura que acaba de ganar, ¿no? Y la gente piensa que esto es ya, te llegas, te montas, es una moto ganadora y entonces yo voy a llegar y voy a ganar. Pero para nosotros no es eso, para nosotros es un trabajo completo en todos los aspectos. Entonces, para nosotros es muy importante los valores que un piloto tenga. Para nosotros es más importante que simplemente venir un día a la nave, reunirnos y firmar un acuerdo, es pasar un día juntos en el circuito y ver la forma de ser, ver la forma de trabajar, ver un poco los objetivos realmente y de esta forma intentar llegar a un acuerdo que para ambas partes, que todo sea posible y comenzar a trabajar porque realmente luego es lo que te llena. Cuando, como te comentaba, un chico consigue
progresar y superarse a sí mismo y es a base de un trabajo en conjunto completamente en el que todos aportamos un granito, cada uno de un departamento distinto y esto hace que se crezca. Ahora volvemos a tu faceta como piloto. ¿Qué hace una piloto desde los jueves que llegáis al circuito hasta los domingos, que es el último día de carreras, y os vais? Bueno, este año, como el primer año del campeonato, como tú ya comentabas antes, es verdad que estamos teniendo una semana de carrera un tanto ajetreada, porque la verdad, hay muchos medios que están pendientes de todo lo que estamos haciendo, hay muchas entrevistas, hay muchas actividades, cosa que es súper buena. Creo que es súper importante que el campeonato tenga mucha visibilidad, que tenga mucha difusión. Esto le hará que continúe creciendo y que se continúe desarrollando. Por tanto, normalmente el jueves es un día de atender un poco a distintas actividades de ese calibre y siempre, pues bueno, luego siempre hay que si verificaciones de la moto, de la equipación, tal, el track walk que hacemos para conocer las pistas. Por ejemplo, yo me estoy encontrando con muchas pistas en el campeonato que desconocía, que estoy aprendiéndome en el mismo fin de semana de carrera. Entonces es súper importante al menos darle una vuelta andando antes de que vayamos a salir a la sesión del viernes por la mañana, intentar descubrir o intentar adivinar ciertas cosas previamente para llevarlas pensadas y ya, pues bueno, queda la acción del viernes, sábado y domingo. Como el trabajo en pista es muy breve porque el formato del campeonato es súper express, es muy importante la preparación entre sesiones y previa a las sesiones porque hay que aprovechar el tiempo en pista lo máximo posible. Así que luego el fin de semana, por final, se desenvuelve un poco, pues eso, preparando la salida a pista, examinando luego bien el vuelta a vuelta de la sesión que ya haya transcurrido y preparando la siguiente. ¿Cuáles dirías que como piloto son tus puntos fuertes y los no tan fuertes? Bueno, creo que por la experiencia que tengo con las lesiones y con un poco la trayectoria, un punto fuerte es que me cuesta bastante bajarme de un punto mental en el que siempre pienso que se pueden conseguir las cosas por más difícil que se ponga la situación. Entonces, esto muchas veces me pasa que estando en una pelea, a lo mejor en carrera, o en una situación del estilo, me hace que normalmente me crezca bastante y siempre me venga bastante arriba o en las propias carreras. Pero bueno, un punto débil a lo mejor mío son las frenadas, normalmente. Ese es el punto en el que más siempre tengo que trabajar o en el que más necesito que todo esté muy en el sitio como a mí me gusta. Y es un poco lo que a lo mejor más me caracteriza como uno de los puntos que más tengo que siempre trabajar. ¿Qué 3 adjetivos con los que tú te sentirías que te definen? 3 adjetivos que digas, pues así soy yo como piloto. Uf, esas cosas no me gustan nunca, porque parece que me estoy diciendo a mí misma algo, pero pesada en forma de adjetivo, no, constante, trabajadora y no sé, me faltaría un tercero, no sabría qué más decirte. No sé, creo que apasionada, que creo que puede ser un adjetivo, pero que te hace, como decía, y como un poco son los previos, ¿no? Que trabajes de forma incansable y de esta forma pues que puedas conseguir los objetivos que te propones. Y para ti, ¿cuáles son tus pilotos referentes en los que te fijas en ellos? A ver, además esto lo dije hace poco en una entrevista y creo, bueno, he salido criticadísima porque como es una persona que a veces es muy criticada, pero puse el ejemplo de Marc Márquez porque ha sufrido una lesión muy fuerte. Encima creo que tiene un carácter ganador que le hace o le debe de hacer todavía llevar las situaciones complicadas de forma más difícil, ¿no? Pero creo que ha demostrado cómo se puede sobreponer a problemas bastante fuertes físicamente que ha tenido. Algo que me parece también muy destacable es cómo... Y para terminar ya la entrevista, te voy a pedir que te pongas un poco futuróloga o cuáles son tus predicciones de cara a estas categorías. En tu categoría,
en el Mundial Femenino, ¿quién crees tú que se puede llevar el primer Mundial Femenino de la historia del MotoGP? Me estás poniendo en un aprieto, ¿eh? Desde luego que estará entre Ana y María. El problema es que creo que son dos pilotos tan distintas que no tengo claro qué puede ganar. Si la agresividad que tiene María y un poco esa brusquedad que puede tener más a la hora de frenar, de abrigar, tiene ya más un estilo moto grande, o si esa más finura y más técnica que tiene Ana Carrasco. La verdad que me parece interesante y no lo sé. De verdad que no lo sé hasta dónde pueden llegar, cómo pueda continuar, cómo cuando esté acabando el año, hasta qué punto vayan las dos en el límite y esto pues, no implique una caída que nadie se espere, que también podría pasar. Entonces será interesante, pero bueno, está claro que estará entre las dos. Para eso son las dos referentes mundialistas claramente de España y del mundo. Creo que está clarísimo y creo que están haciendo un trabajo increíble y bueno, ya lo veremos, pero de verdad que no puedo decantarme por una o por otra porque creo que habría una piloto que destacaría muchísimo si tuviera las cosas buenas que tienen las dos. Creo que son dos pilotos que se complementan, son dos pilotos de forma muy distinta y se complementan. Entonces esto hace que un poco veamos lo que se está viendo ahora mismo en el campeonato, ¿no? Como una destaca por una cosa y otra destaca por otras cosas. Veremos. Del Mundial de Superbikes, Toprak ha tenido ese accidente feísimo, esperemos que se recupere cuanto antes, pero ¿tú a quién pondrías como campeón del mundo de Superbike? Pondría a Toprak. Creo que es un tío que además sabe sobreponerse muchísimo también. Desde luego que estamos viviendo también una gran referencia dentro del Mundial de Superbike y yo creo que se lo acabará llevando. Creo que sí que será capaz de hacerlo. Volverá de esta lesión cuando se lo permita la misma lesión y yo creo que continuará por donde lo dejó y se lo llevará. Y por último, ya no tanto en el mundo de Superbikes, sino de MotoGP, ¿tú a quién ves como campeón de este año? Uf. A ver, Peco es muy consistente. Jorge Martín creo que quiere marcharse demostrando lo que podría haber conseguido y que nadie más sabrá nunca porque deja la marca. Lo que pasa es que hay veces que hay algunos fallos que no se entienden mucho, entonces hasta qué punto pueda tener más, no lo sabemos, ¿no? Con Peco pasa un poco igual, pero bueno, parece que normalmente va un poco más a lo seguro. Y Márquez, ¿por qué no soñar? Hombre, ¿por qué no soñar? Creo que es capaz, ha demostrado muchas veces y encima creo que ahora ha modificado lo único que antes en ocasiones le podía faltar un poco, que es intentar pensar un poquito más a veces. Creo que a él también lo que más le caracterizaba, que era el no pensar y el dar su máximo siempre, creo que es lo que le ha hecho también ser como es, pero creo que metiéndole una gotita de más pensamiento en ciertos momentos, pues puede conseguir grandes cosas, aun con una moto inferior. ¿Por qué no soñar? Puede pasar, todo puede pasar. Con esto no te estoy respondiendo, pero bueno, si te soy sincera, me gustaría que ganara Márquez, la verdad. Me gustaría, pero por un poco por esa motivación que creo que hace el que sea capaz de conseguir algo tan bestia como creo que sería y recuperar todo lo ha conseguido y tal. Pero bueno, siendo realista, creo que será de Pico. Pues muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Muchísima suerte por la parte que te toca como piloto y también por la parte que te toma por el equipo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Vale. Niveles económicos por su objetivo, que es ser campeón del mundo, teniendo ya títulos, sin tener por qué pensar en eso. O sea, creo que esto demuestra una ambición buena por el deporte y por la pasión que tú sientes por ese deporte, que me parece brutal. Me parece que esto realmente es un ejemplo para los más jóvenes y creo que es súper importante, independientemente de acciones que haya habido en el pasado con Rossi, con esto, con lo otro, o actuaciones que le puedan gustar más a unas personas o a otras, pero creo que hay ciertos valores que se ven, no se ven cada día y más
un poco con el formato que tiene hoy en día MotoGP, digamos, y que me parece que son súper importantes. Pero bueno, también siempre hablo mucho de Luis Castro, como decía antes el director del equipo. Creo que es un gran ejemplo es ese ejemplo que no es famoso, como muchos pilotos famosos, pero que quienes lo conocen, quienes lo conocemos, podemos destacar que sin duda es un luchador, es un incansable trabajador por lo que quiere, lucha incansable también por los que él quiere, por los que son sus pilotos, y creo que además pues un gran ejemplo, tanto el ser piloto y conseguir grandes cosas que consiguió, como la gran estructura que a día de hoy es el de Zabo 77 Racing Team, empezando de la nada, desde cero. Creo que es súper importante. Pues bueno, es que para mí esto... Creo que siempre, pues cuando vives este deporte desde dentro, aprendes mucho a valorar a todos y cada uno de los ejemplos que te puedan pasar por delante. Porque detrás, el problema es que este deporte para la gente se ve como un resultado el domingo de carrera. Pero hay tantas historias detrás de cada uno de los pilotos que yo considero que de la gran mayoría habría que ponerle un monumento a cada uno, porque hay muchísima gente que guarda una historia detrás que mucha gente no la sabe, pero que son impresionantes. Si tuvieras que quedarte con un recuerdo por todo lo que has pasado, ¿con qué te quedarías y si borrarías alguna cosa que te ha pasado en el pasado? Pues también digo siempre, no borraría nada, y he pasado muchos malos momentos, pero no borraría nada porque no creo que los buenos hubieran sido tan buenos si no hubiera primero vivido los malos que he vivido. Y como comentaba, pues tengo una operación en la cadera, tengo 4 en el pie, tengo la espalda también bastante fastidiada. Pero cada buen momento que he vivido después de que me pasaran estas cosas, me ha sabido al triple de lo que creo que me habría sabido si no hubiera pasado por todo lo que he pasado previamente. Guardar uno, es que la verdad que me cuesta mucho trabajo porque siempre he tenido la sensación de que no podía tener más mala suerte, me pasaba algo, bueno, era jodido, pensaba que no lo conseguiría, he conseguido estar más fuerte que antes, hacer una gran carrera, ganar en algún caso, y he pensado, es imposible volver a poder repetir esta sensación. Y he vuelto a tener mala suerte, me ha vuelto a pasar algo, he vuelto a pensar que no lo conseguiría y lo hemos vuelto a conseguir y lo he sentido más fuerte todavía. Entonces, me cuesta muchísimo pensar en algún momento, pero bueno, cuando tuve la primera gran caída después de 2016, gané una carrera en Navarra que esa sensación no se me olvida, fue impresionante. Pero después de recuperarme después de las 4 operaciones del pie y después de hacerme, digamos que la primera fase de la lesión de la cadera, volví, quedé subcampeona, pero me sabió, vamos, me supo, perdona, como a campeona del mundo, vamos, quedé subcampeona de España, pero me supo a campeona del mundo o del universo. Además fue una carrera impresionante, fue una carrera de estas de fortaleza mental. Y al llegar, además, junto con todo el equipo que sabía por lo que había pasado, fue increíble. Pero la verdad es que la segunda carrera de Portimao de este año también me supo muy bien. Después de la cadera y después del inicio de temporada que he tenido tan complicado, pensaba que no podría volver un poco al nivel de antes. Y en la segunda carrera de Portimao sí que lo estuve y me supo a gloria y entré en 11ª posición. Pero es de estas carreras que no va a olvidar en la vida. Remonté desde la 21ª y además fue una carrera impresionante, muy luchada, muy sufrida y la verdad que muy importante. Has hablado de las diversas lesiones que has tenido a lo largo de tu trayectoria deportiva. ¿Cómo afrontas el volver a subirte a una moto después de tener una lesión? Pues mira, esto siempre lo he dicho, ¿lo sientes o no lo sientes? Para mí no hay otra ecuación distinta a esa. De hecho, cuando ya me lesioné fuerte la cadera, la última vez que fue hace 2 años justo, mientras volaba estaba pensando que ya se había acabado, no tenía necesidad. La mala suerte se había cebado conmigo en cuanto a las lesiones y a las caídas innecesarias o caídas que no buscaba yo o de las que no tenía culpa. Y bueno,
el problema es que no estaba entendiendo por qué me estaba cayendo. Y el problema fue que mientras estaba en el hospital, entró mi equipo, me explicó porque había pasado por una razón muy concreta de la que todos éramos ajenos, pero bueno, lo entendimos y en ese momento dije, joder, pues ya la hemos liado otra vez, porque en ese momento te hace la cabeza así y lo único que estás pensando y le estás preguntando al médico es, venga, ¿cuánto me queda? Porque es que venía en un vueltón y quiero continuar haciéndolo otra vez. Entonces, por eso te digo que creo que esto es algo que o se siente o no se siente. Aquí no hay ni una matemática ni una ciencia cierta. El día en el que, por ejemplo, fíjate Jorge Lorenzo, que ha hecho barbaridades con lesiones increíbles, y fíjate una lesión que no fue tan grave como otras que ha tenido, y fue la que le hizo pensar el retirarse y se retiró. Como te digo, creo que son momentos. Creo que hay veces que te puede hacer mucho daño y en algo que no te hagas tanto, simplemente algo te dice que ya no merece la pena. O hay veces que no necesitas ni siquiera lesionarte, simplemente el esfuerzo que conlleva todo lo que implica el estar al 100%. Y hay veces que simplemente sin sentido lo sigues sintiendo y mientras lo sigues sintiendo es que lo tienes que hacer. No le ves otro sentido a la vida. ¿Y dónde te ves en el futuro? Bueno, en el mundo de las motos, por supuesto. Supongo que continuando con el trabajo que ya estoy haciendo, un poco en los equipos, trabajando con los chicos, trabajando un poco con el nivel de organización de los equipos, compitiendo, pues no lo sé, la verdad es que no sé lo que me va a deparar el futuro, ni siquiera para la temporada que viene. He decidido ahora mismo vivir el presente, dar todo lo que pueda. Tengo claro que ya he cubierto, no, me he cedido en el cupo de las lesiones, tengo claro que ya voy cumpliendo una edad, tengo claro que, bueno, que las cosas no son fáciles, que cada vez más el nivel económico es más exigente. Entonces, no sé hasta qué punto y hasta dónde llegaremos, pero bueno, ahora mismo lo importante es finalizar este año de la mejor forma posible, hacer lo máximo por ello y luego pues ya se verá lo que tenga que hacer. Y para terminar ya la entrevista, te voy a pedir que te pongas un poco futuróloga o cuáles son tus predicciones de cara a estas categorías. En tu categoría, en el Mundial Femenino, ¿quién crees tú que se puede llevar el primer Mundial Femenino de la historia del motociclismo? Me estás poniendo en un aprieto, ¿eh? Desde luego que estará entre Ana y María. El problema es que creo que son dos pilotos tan distintas que no tengo claro qué puede ganar. Si la agresividad que tiene María y un poco esa brusquedad que puede tener más a la hora de frenar, de abrigar, tiene ya más un estilo moto grande, o si esa más finura y más técnica que tiene Ana Carrasco. La verdad que me parece interesante y no lo sé. De verdad que no lo sé hasta dónde pueden llegar, cómo pueda continuar, cómo cuando esté acabando el año, hasta qué punto vayan las dos en el límite y esto pues no implique una caída que nadie se espere, que también podría pasar. Entonces será interesante, pero bueno, está claro que estará entre las dos. Para eso son las dos referentes mundialistas claramente de España y del mundo. Creo que está clarísimo y creo que están haciendo un trabajo increíble y bueno, ya lo veremos, pero de verdad que no puedo decantarme por una o por otra porque creo que habría una piloto que destacaría muchísimo si tuviera las cosas buenas que tienen las dos. Creo que son dos pilotos que se complementan, son dos pilotos de forma muy distinta y se complementan. Entonces esto hace que un poco veamos lo que se está viendo ahora mismo en el campeonato, ¿no? Como una destaca por una cosa y otra destaca por otras cosas. Veremos. Del Mundial de Superbikes, Toprak ha tenido ese accidente feísimo, esperemos que se recupere cuanto antes, pero ¿tú a quién pondrías como campeón del mundo de Superbike? Pondría a Toprak. Creo que es un tío que además sabe sobreponerse muchísimo también. Desde luego que estamos viviendo también una gran referencia dentro del Mundial de Superbike y yo creo que se lo acabará llevando. Creo que sí que será capaz de hacerlo. Volverá de esta lesión cuando se lo permita la misma lesión y yo creo que continuará por donde lo dejó y se lo llevará. Y por último, ya no tanto en el mundo de Superbikes, sino de MotoGP, ¿tú a quién ves como campeón de este año?
Uf. A ver, Peco es muy consistente. Jorge Martín creo que quiere marcharse demostrando lo que podría haber conseguido y que nadie más sabrá nunca porque deja la marca. Lo que pasa es que hay veces que hay algunos fallos que no se entienden mucho, entonces hasta qué punto pueda tener más, no lo sabemos, ¿no? Con Peco pasa un poco igual, pero bueno, parece que normalmente va un poco más a lo seguro. Y Márquez, ¿por qué no soñar? Hombre, ¿por qué no soñar? Creo que es capaz, ha demostrado muchas veces y encima creo que ahora ha modificado lo único que antes, en ocasiones, le podía faltar un poco, que es intentar pensar un poquito más a veces. Creo que a él también lo que más le caracterizaba, que era el no pensar y el dar su máximo siempre, creo que es lo que le ha hecho también ser como es, pero creo que metiéndole una gotita de más pensamiento en ciertos momentos, pues puede conseguir grandes cosas, aun con una moto inferior. ¿Por qué no soñar? Puede pasar, todo puede pasar. Con esto no te estoy respondiendo, pero bueno, si te soy sincera, me gustaría que ganara Márquez, la verdad. Me gustaría, pero por un poco por esa motivación que creo que hace el que sea capaz de conseguir algo tan bestia como creo que sería y recuperar todo lo ha conseguido y tal. Pero bueno, siendo realista, creo que será de Peco. Pues muchas gracias, Andrea, por estar aquí con nosotros. Muchísima suerte por la parte que te toca como piloto y también por la parte que te toma por el equipo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. I vampira volant de la ciutat de les arts al Maresme. Veníem amb Vespa, un pícnic al sol a la gespa. Un bitxo a la cara quan anaves cantant, la xofa barata i anàvem tirant. Del llit a la festa, baixant-nos a patxes aquesta. I ja feia molt de temps que no et veia el pèl.